Ahí quedó. Ok. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Para empezar, pues veo que no se han conectado todos. Espero que se vayan a conectar en el transcurso de la clase. Pero voy a hacer un par de aclaraciones. Esta semana se podría decir que de manera oficial deberíamos estar empezando apenas con las clases de segundo parcial. Cosa que si se ponen a pensarlo no es así porque la semana pasada nosotros empezamos con el segundo parcial. Porque incluso ya les dejé tarea. Ahora, la razón es simple. A partir de las siguientes semanas van a ser un tanto más complejas en la medida de que se vienen muchas fechas festivas. ¿A qué me refiero? Se viene Semana Santa, se viene el Día del Trabajo, se viene propiamente el Día de las Madres, el Día del Maestro, etcétera. Lo que nos implica en general que vamos a tener varios puentes. Ahora bien, para evitar, digamos, esta parte donde vamos a perder bastante tiempo, digamos, en esta cuestión de los puentes y demás, es que entonces, digamos, adelanté todos los temas una semana para que nosotros pudiéramos tener a tiempo sin estar, digamos, corriendo y tuviéramos evaluaciones a tiempo. Ahora bien, la semana pasada nosotros terminamos con los temas que nos correspondían con respecto a la naturaleza humana, con la bondad, lo que es la maldad, la verdad y la mentira. Ahora bien, esta semana y la siguiente van a ser un poco más pesadas, y pesadas entre comillas, porque más bien es que son muchos conceptos los que tenemos que checar. Entonces, esos conceptos los vamos a checar en base al texto de Imitación de la Estética de Adolfo Sánchez Vázquez. Que si recuerdan, ese se los dejé en la página de Classroom y les pedí que leyeran ciertas hojas. Ahora bien, espero de todo corazón que hayan leído porque justamente nos vamos a basar desde el principio en este libro. Y aquí es donde vienen las siguientes preguntas. Para comenzar el tema del día de hoy, o bueno, el tema de esta semana, déjenme decir esto. Vamos a... Vamos a abordarlo desde el tema principal que es arte, expresión y apreciación estética definida en expandir las posibilidades de vida. Ahora, las próximas semanas vamos a ver temas enfocados propiamente en lo que va a ser el arte, la artesanía, la forma en cómo vamos a usar la estética para el estudio de las mismas y finalmente las categorías estéticas que van a ser definidas por Adolfo Sánchez Vázquez. Un segundo, que no le puse su nombre de ese autor. Ahí está. Ok. Ahora, en base a ello es que vamos a checar justamente los temas de esa semana. Ahora, la cuestión radica en lo siguiente. Las hojas que les dejé que leyeran para esta clase hablaban en primera instancia de cómo el filósofo va a cuestionar la existencia de la estética en base, digamos, a su utilidad. En segunda instancia, se va a hacer una pequeña recopilación en cómo se va a generar la estética en base a cómo va a funcionar, cuál va a ser su objeto de estudio, cómo se va a generar y finalmente cómo va a contestar estas cuestiones de cómo la van a tumbar. ¿A qué me refiero? Se van a presentar 5 personajes que son el espectador ingenuo, el conocedor cultivado, el crítico de arte, el artista y el filósofo. Esos 5 van a cuestionar a la estética en base a por qué existe, en base a qué, digamos, es útil para la humanidad. Y justamente como ellos los van a cuestionar, la estética va a intentar de alguna manera responder esas preguntas, como para qué existe, cuál es su utilidad, por qué razón existe, etcétera. Ahora, justamente es lo que van a abordar esos, digamos, capítulos que yo les manejé. Pregunto de manera general, ¿cómo se aborda la estética según el texto que les dejé? O cómo, digamos, hablan de la estética. ¿Qué entendieron de la estética? Ok. Bueno, la cuestión es que la voy a aplicar lo mismo que el grupo pasado para que no digan que soy nada más que en un grupo y con otros no. Voy a preguntar para los que se están conectando apenas. ¿Qué entendieron sobre la lectura que les dejé sobre la estética? Porque dice algo muy importante sobre la estética, que es su objeto de estudio, por qué existe y finalmente cuándo se acuñó. Entonces, pregunto de manera general otra vez. ¿Qué entendieron de la lectura que les dejé?
Ok. Bueno, como lo prometido es deuda. Grupo BCC también ya está castigado, así que también este grupo voy a aplicar la misma dinámica. Del libro que les dejé sobre Sánchez Vázquez, que es Invitación a la Estética, para la siguiente semana van a tener examen. Va a ser de la página 165 a la 250. Si no leen la lectura, ustedes sabrán cómo los veían en el examen. Entonces, de una vez les advierto que si no leen el libro no van a poder contestar el examen. Ahora, regresando a los temas del día de hoy. Vamos para acá. Déjenme comparto mi pantalla para poder comenzar con la presentación. Ok, ya debe de estarse. Entonces, vamos a la presentación y compartimos. Ok, como les dije, los temas de las próximas 2 semanas van a estar enfocados en el libro de Invitación a la Estética de Sánchez Vázquez. Ya se los publiqué en Classroom, pueden leerlo en el momento que gusten. Ahora, vamos a comenzar entonces. La idea de generar la dinámica de la, percepción del libro era justamente empezar a preguntarnos qué es la estética, de dónde se origina, para qué funciona y finalmente cuál es la utilidad, en el campo real. Ahora, en fin, vamos a comenzar. Para empezar, el libro nos hace alusión con respecto a cuál es la necesidad de la estética real, o sea, como por qué existe, por qué situación o por qué razones realmente a mí como ser humano me sirve tener este campo de estudio. Y es entonces cuando nos va a dar, esta respuesta. Una rigurosa exploración ha permitido entender que para nosotros, seres humanos, existe un conjunto de objetos a los que atribuimos ciertas cualidades específicas y al que llamamos un universo estético. ¿A qué se refiere este primer párrafo? Se refiere básicamente a que nosotros como seres humanos, tendemos a darle como cierto valor, a los objetos. Pero este valor que le damos a los objetos nos va a generar al mismo tiempo una sensación que nos va a generar el objeto en sí. Y ahora, la relación de que es el objeto, la sensación que a mí me da como ser humano, es lo que vamos a conocer como universo estético. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a fondo. Pero ahora bien, en el campo de la estética, específicamente en su estudio, vamos a tener un término muy importante para la estética y ese va a ser el objeto artístico, objeto estético. Cualquiera de los dos términos es lo mismo. Ahora, estos objetos en cuestión se van a dividir en dos partes, los seres naturales y los seres artificiales. ¿Por qué a mí me interesa en este punto saber qué es cada uno? La razón es muy simple. Ambos objetos me van a generar una sensación que es justo lo que va a estudiar la estética. Sin embargo, uno va a ser de manera espontánea, vamos a ponerlo así, mientras que otro va a ser una sensación artificial que se va a fabricar. Entonces habría falta preguntarse entonces qué es cada uno. Y entonces va a quedar así. El ser natural o objeto natural va a ser aquel que no va a tener, existencia por mano del hombre. ¿A qué me refiero? A que van a estar ahí porque la naturaleza por sí misma los creó y entonces están ahí, ya sea por el ecosistema, por el clima, por la situación, etcétera. Un ejemplo que tenemos de los seres naturales, objetos naturales, van a ser un paisaje, van a ser una flor, un colibrí, o sea, esos objetos o animales o seres que van a estar en ese punto, en nuestro plano, van a ser naturales siempre y cuando hayan sido objeto de la naturaleza. Por otro lado, los objetos artificiales, seres artificiales, van a ser aquellos que van a deber su existencia a la mano del hombre, es decir, los seres humanos los creamos, los moldeamos a nuestro, conveniencia, a nuestro antojo, y entonces generamos objetos específicos para justamente el consumo humano. ¿Qué tipos de objetos entran aquí? Objetos usuales de la vida cotidiana, productos artesanales o industriales, determinados dispositivos mecánicos o técnicos y, por supuesto, obras de arte. Entonces, en este caso, podemos decir que la estética
su búsqueda va a ser en el campo, digamos, lo que me genera una parte natural y otra parte artificial. Finalmente, lo que me genera cualquiera de las dos va a generar lo que es la experiencia estética de la que hablaremos más adelante. Ahora, como ya sé qué tipos de objetos existen para la estética, entonces habría que preguntarse de manera más específica qué es el universo estético. Y es aquí cuando Sánchez nos va a decir que el universo estético es un modo de apropiación, contemplación o comportamiento humano específico de esos objetos. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo hablo de un comportamiento específico ante un objeto, me refiero a qué sensación me genera el objeto. Un ejemplo, si yo veo un atardecer, a lo mejor a mí se me hace algo maravilloso, algo hermoso. Entonces la sensación a mí que me genera es como de, oh, ese precioso ese atardecer. Entonces a lo mejor si por el contrario veo una escena muy fea, les pone de ejemplo al otro grupo pasado, que yo me imagino a lo mejor una escena que yo voy llegando a casa y a lo mejor tengo, no sé, una mascota, pero luego descubro que esa mascota pues murió por la mano de otro, no sé, otro animal, pensando a lo mejor que era un conejo y a lo mejor un perro de algún vecino lo mató. Entonces a lo mejor veo la escena, ¿no? Y esa escena va a ser muy fea porque a lo mejor voy a encontrar la sangre o el cadáver del conejo. Y entonces para mí se va a hacer una escena muy fea, ¿no? Muy grotesca, a lo mejor va a ser hasta un punto de sorpresa porque pues qué le pasó a mi mascota, ¿no? Entonces en este punto mi reacción ante ese objeto en específico que es el conejo muerto, pues va a ser justo pues la sorpresa, el susto si lo quieren ver así o hasta el enojo. Pero justamente lo que nos va a manejar la estética es que el universo estético va a ser la reacción que yo voy a tener a ciertos objetos o situaciones en específico. Regresando a eso mismo, antes de, digamos, continuar, yo les ponía de ejemplo esta parte que es la tripofobia. Si yo les enseño esta imagen, a algunas personas como que les va a dar lo mismo, pero a otras personas les va a causar ansiedad o hasta cierto punto como asquito, ¿no? Si lo quieren ver así. Yo, por ejemplo, por mi parte, que yo padezco esta parte, digamos, a mí me causa mucha ansiedad ver como estos hoyos, porque como que no sé, no me siento cómoda. Pero a lo mejor va a haber gente que a lo mejor se le va a hacer curioso, ¿cómo? ¿No? Como ver esa parte de cosas. Pero esto es en base justo a lo que me va a generar. La sensación va a determinarse para cada individuo. A mí que padezco pretipofobia, esa imagen que les acabo de mostrar me causa mucha ansiedad. Pero a otra persona a lo mejor le da lo mismo, como que pues no le causa nada. Pero depende mucho de cada individuo. Y el universo estético va a ser justamente una experiencia individual, porque cada individuo va a tener una reacción diferente con respecto a su experiencia con ciertos objetos. Y esto va a ser importante porque va a ser de alguna manera un pilar para la estética. Ahora bien, como va a generarse una necesidad para ¿cómo decirlo? Se va a generar una necesidad para que justamente se estudie este comportamiento que va a tener un ser humano con el objeto estético, es que entonces se va a empezar a preguntar uno cómo le va a hacer para, digamos, estudiar específicamente esa relación. ¿A qué me refiero? Si yo veo un objeto, ¿qué me genera? Y justamente el campo de estudio va a ser estudiar esa, digamos, esa relación que hay entre el objeto y digamos, el ser humano y finalmente la sensación que causa. Va a haber una rama en específico que se va a ocupar de ello. Pero aquí viene la pregunta en cuestión. ¿Cuál es esa rama? ¿Cuándo se acuña? ¿Y por qué, digamos, se acuña en ese momento? Pues bueno, la respuesta para ello, para empezar, es la estética. La estética en estricto se va a dedicar justo al estudio del comportamiento del ser humano ante un objeto estético. Pero esta rama de la filosofía va a ser una rama, digamos, muy joven. ¿En qué sentido? No es tan antigua como la filosofía misma que estamos hablando, que está desde los presocráticos o ramas, digamos, de estudio como las matemáticas. No, es una rama un tanto más joven, porque realmente los temas de estética se trataban desde los presocráticos. Sin embargo, se acuñó de una manera más formal hasta el siglo XVIII, porque solamente hasta ese momento se acuñó una teoría real sobre, digamos, esta rama de la filosofía. En otra parte hubo una situación, digamos, más fuerte,
que limitó justamente esta adaptación de esta rama de estudio. Vamos a ver obviamente cómo se desarrolló este asunto. Ahora bien, de manera formal, hasta el siglo XVIII, con Alexander Baumgarten, nos va a generar, digamos, esta teoría de la estética. Y es entonces cuando este filósofo nos va a generar una definición más específica de la estética. Él va a acuñar el término estética al campo de estudio que se va a dedicar a, digamos, el comportamiento del ser humano ante un objeto estético. Y ese nombre justamente es estética. Recuerden que ya en el primer parcial les hablaba de que la estética viene del vocablo griego aiestesis, que significa literalmente sensación o percepción sensible. Y en estricto, la estética se va a basar en la sensación o la percepción sobre, digamos, ciertos objetos que voy a, digamos, a ver y que me van a provocar. Ya les hablé sobre esto. Ok, vamos para acá. Ahora, Baumgarten va a entender entonces la estética como una teoría del saber sensible o conocimiento inferior con respecto al saber racional, superior que es objeto de la lógica y la teoría de las acciones de la voluntad, objeto de la ética. Ok, ¿a qué se refiere este apartado antes, digamos, de continuar? Bueno, Baumgarten va a decir en este apartado que si bien la estética va a ser una rama de estudio que va a tener, digamos, su propio objetivo, se va a basar de alguna manera en, digamos, en el apoyo de otras hermanas como la lógica y la ética, porque entonces la lógica me va a permitir hacer un análisis real de una obra de arte y la ética, por otro lado, me va a generar una, digamos, una explicación en la forma en cómo se va a crear la obra o qué objetivo tenía o de alguna manera cómo se va a concebir la obra. Y es entonces cuando aquí, en su momento, hubo una discusión, digamos, cuando yo iba, justamente tomaba esta materia, que era la siguiente. Nos preguntaba la maestra este ejemplo. Imagínense una pintura, a lo mejor una escena de muchos ángeles, no sé, un paraíso, supongamos. Tiene un ángel central muy hermoso. Si quieren verlo, hasta es un ángel, no sé, un ángel Gabriel, ¿se lo quieren ver así? Pero resulta que en esa pintura es preciosa. Ustedes la ven desde un principio y es preciosa. Ustedes dicen, ah, esta pintura es preciosa, es hermosa. Ok, se quedan con esa percepción. Salen de la exposición. Pero cuando salen, les sale a lo mejor algún conocedor de la obra y les dice la siguiente información. Esa obra que acabas de ver fue hecha por un asesino serial. Y ese asesino serial lo que hacía es que mataba personas para drenarles la sangre y pintar esa clase de cuadros. Entonces, aquí viene el dilema al cual yo me voy a referir en este momento. La obra de arte que acabo de mencionar, que es preciosa, que es hermosa, lo mejor si lo quieren ver así, ¿sigue siendo una obra hermosa o pierde esa condición de ser bella? ¿Cuál creen, digamos, que es la posición de la pintura en ese momento? Pues todo se trata de la expresión del artista, ¿no? Y de lo que quiera dar, de lo que quiera dar como mensaje, no sé. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces aquí vendría yo a preguntar también. Ok, si depende de la percepción del artista de lo que quiera dar a entender, la pintura, dejando, digamos, de lado lo que quiera decir el artista o no, ¿sigue siendo bella o pierde esa, digamos, estatus de bella por el asunto, digamos, de que mataban a personas? Por, digamos, pintarla. Porque, o sea, el asunto aquí es este. Es una pintura hermosa, pero se mataron a personas para poder pintarla. ¿Sigue siendo bella? Pues sí, ¿no? Porque, eh, o sea, ya depende de todas las personas, ¿no? Bueno, de cada una de las personas que diga que cambie su opinión por el hecho de que haya sido hecho con sangre. Pero sí, debería sí seguir siendo.
a otras personas. Ok, la respuesta va de la siguiente manera. Efectivamente, digamos, la condición de bella que tiene la pintura no cambia, porque al final de cuentas la pintura estéticamente hablando sigue siendo bella. Pero aquí va la cuestión, porque también fue una discusión que tuvimos en su momento. Algunos compañeros alegaban que la pintura perdía su condición de bella porque pues mataban a personas para poder pintarla y eso estaba mal porque pues digo, ¿quién tiene el derecho de robar una vida humana, no? Y digo, tiene razón en la medida de que nadie tiene derecho a tomar la vida humana por objetivo que sea, nadie lo tiene. Sin embargo, aquí va la cuestión. Estamos hablando que en el campo estético estamos diciendo que esa pintura es muy bella, o sea, estéticamente hablando es una pintura bella. Simple y llanamente, éticamente hablando, es una pintura que no debió de ser pintada porque pues se tomaron vidas de por medio para poder pintarla, porque justamente pues asunto de la sangre. Pero digamos, la condición de belleza no se quita simplemente por este hecho. No lo aliento, no digo que sea bueno, digamos, este asunto de que hayan tomado vidas humanas, pero a final de cuentas, el estatus de belleza se queda ahí. Simple y llanamente, éticamente hablando y moralmente hablando, no fue correcta la forma en cómo digamos, se creó. Ese es el asunto aquí. Y justo basado en esa situación, es que tenemos entonces que van a ser un apoyo real para entonces diferenciar lo que son asuntos estéticos por un lado y lo asunto lógico y racional y ético por otro. Esto va a ser importante, porque entonces la estética va a ser destinada a estudiar una forma de conocimiento oscuro, inferior y no un tipo específico de lo real, es decir, nace sin fundamento empírico, histórico y social, por lo tanto, con una abrumadora karma especulativa. ¿A qué se refiere este texto que acabo de leerles? Ok, la estética ya dijimos que se va a basar en el estudio de la forma en cómo yo me voy a comportar en base a un objeto artístico. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya hablamos de que las sensaciones del objeto me van a generar diferentes, válgame la redundancia, sensaciones, depende, digamos, de cómo esté hecho. Ya hablamos, por ejemplo, lo que me va a generar, si por ejemplo, supongamos que tuviésemos muchos hoyitos como la tripofobia, o en este caso de la pintura que les hablé de sangre, pero cada objeto va a tener, digamos, su propio objetivo. Y aquí va el siguiente ejemplo. Cuando estudiaba en el taller de madera, tenía una compañera que hizo, o bueno, su idea era hacer una pieza que era un torso humano, pero con muchos hoyitos como los que vimos en la imagen que les enseñaba acá atrás, de tripofobia, o sea, de este tipo de hoyitos, ¿saben? Entonces, como yo ya les dije, a mí personalmente yo sí padezco de esta condición. Entonces, cuando yo veía esa pieza, a mí personalmente me causaba mucha ansiedad, como que podía estar medio minuto delante de esa cosa y ya quería que me la quitaran de encima porque no podía, o sea, era un asunto muy, ¿cómo decirlo? Muy pesado para mí en la medida de que me causaba ansiedad. Pero justamente aquí va la cuestión. La compañerita que hizo esta pieza, de hecho su objetivo era ese, causar ansiedad. Ese era el objetivo que tenía al crear esa pieza. Entonces, en ese sentido, digamos, ese objetivo, al menos en mi caso, sí estaba cumplido, ¿no? Ahora, la cuestión con la estética es que va a decir que, digamos, que va a ser una disciplina que va a tener una carga muy abrumadora en la parte especulativa, porque va a depender de cada individuo qué es lo que va a sentir. Como yo les dije, yo padezco de tripofobia, entonces esa clase de piezas a mí me hacen sentir incómoda. Pero, por ejemplo, va a haber otra clase de personas que no tienen, digamos, esta condición y a lo mejor hasta le llama la atención, hasta lo quiere tocar. Y es válido, porque al final de cuentas la forma en cómo va a experimentar esas sensaciones va a ser diferente a mí que yo padezco tripofobia. Pensemos en otro tipo de piezas, hablemos, no sé, de pinturas, ¿qué se me ocurre? Ahorita vamos a buscar algo más específico, un momento. Si no mal recuerdo, estaba buscando aquí unas obras, pero no encuentro las obras de este señor. Ah, mira, ya encuentro por lo menos la invitación. Bueno,
Imaginemos que ahora estamos viendo esta imagen, nomás déjenme algo un poquito más grande. Ah, fantástico, de hecho ya encontré esta, es la que estaba viendo. Ok, imaginemos que ahora estamos viendo estas imágenes, pero en un museo, pensemos que estamos en un museo, un poquito más grande. Y por ejemplo, a mí como espectador, digamos como persona que estoy visitando el museo, si yo esta pieza, puedo tener muchas reacciones. A lo mejor ustedes van a decir, no, pues está padre la pieza, pero como que no está terminada, ¿no? Porque hay como muchas manchas. A lo mejor va a haber un conocedor como más específico y decir, ah, mira, tiene un manejo control de la luz y... Pero dependerá mucho de cada individuo. La forma en que me causa una pieza, que me causa una pintura, una escultura, lo que sea, va a ser muy subjetiva. Y en este momento, por eso vamos a decir que la estética va a ser muy especulativa porque va a depender de cada individuo cómo va a percibir su entorno, los objetos y la forma en cómo va a ver las imágenes para cómo lo va a recibir él. Y es debido a esto a que entonces Sánchez Vázquez nos va a decir en la lectura que van a haber 5 personajes que van a cuestionar la existencia de la estética, porque la estética en este punto del tiempo todavía es muy básica. Básica en la medida de que se basa en los cánones clásicos y todavía no tiene un campo expandido como tan fuerte para poder determinar que su existencia es importante. En este punto entonces, al no tener un campo extendido como tan, ¿cómo decirlo? Pues tan fuerte, se va entonces a preguntar todos esos 5 personajes, ¿por qué como estética existes? ¿Para qué existes? ¿Para qué me sirves? Y finalmente, si vale la pena que exista la estética. Y es por eso que entonces, un segundo, vamos a generar la siguiente pregunta. ¿Tiene la estética derecho a existir? Y bueno, para poder generar las preguntas que tiene cada uno de esos individuos, tenemos que presentarlos. Entonces, vamos a presentar en primera instancia al espectador ingenuo. El espectador ingenuo es lo que conocemos como las personas comunes, en la medida de que son personas que no tienen un estudio tal cual de lo que es el arte o las humanidades. Y es entonces cuando ellos van a preguntarse, para empezar, ¿para qué es la estética? ¿Para qué me sirve? Y si voy a tener alguna ganancia sobre ella. Es decir, voy a obtener algo material o monetario al, digamos, estudiar la estética o ver la estética o en general lo que se genera en la estética. Se va a hacer la primera pregunta. Tu estética, ¿qué ganancia puedo obtener a través de ti de manera monetaria y material? El segundo personaje que va a empezar aquí va a ser el conocedor cultivado. El conocedor cultivado, por otra parte, va a ser aquel que justamente va a tener conocimientos del área de las artes, del área de las humanidades. Entonces se va a, digamos, enfocar en los estilos que predominan en la historia del arte. Este personaje le va a preguntar a la estética, ¿a qué campo específico se va a referir del arte y bajo qué reglas se va a determinar, digamos, su estudio? Porque cada contexto va a tener su propio estilo, su propio objetivo y su propio, digamos, forma en cómo se va a concebir. Ahora, el tercer personaje que va a entrar aquí es el crítico del arte. El crítico del arte va a ser un personaje, así como amado, también muy repudiado. Porque va a ser un personaje que va a acreditar o desacreditar una obra artística y de alguna manera va a determinar si un artista es consolidado o se va a quedar simplemente en alguien que va a producir piezas de alguna manera para sobrevivir. Esto va a ser muy fuerte porque el crítico de arte va a clasificar las obras en pro de los estilos más relevantes de la época, la calidad de la técnica y obra final, la ideología primera del momento y su propia sensibilidad. Aquí también cabría aclarar que el crítico de arte va a también determinar, digamos, su gusto personal. Si al crítico de arte no le gusta ciertos movimientos, ciertos, digamos, formas artísticas, no los va a considerar como arte y en este momento las va a desacreditar como tal y no los va a considerar como arte. El crítico de arte, de hecho, en el campo justamente de las humanidades del arte, va a ser un personaje muy complejo
y muy temido a su vez, porque así como tiene la capacidad de engrandecer las obras, va a tener la capacidad perfectamente de destruir la carrera de una persona en el ámbito de las artes. Un personaje conocido de la farándula justamente va a ser Abrina Lesper, que es una crítica de arte de la actualidad que es muy peligrosa, por llamarla menos. ¿En qué sentido? Es conocedora del arte, por supuesto, tiene, digamos, estudios que la acreditan y demás, pero esta mujer es muy dada a, digamos, a basar su opinión personal solamente en lo que ella considera arte, que es más como un arte clásico. ¿En qué sentido? Si tiene que ver como en ese asunto renacentista, de las proporciones y demás, va a ser considerado fácilmente como arte, pero si no, pues como que a ver cómo te va. Ese es el asunto con ella. Ahora bien, el crítico de arte también va a criticar en este caso a la estética, porque justamente como se va a basar en su propia ideología, se va a preguntar si realmente la estética tiene un valor real para el arte. Ahora, el siguiente que va a arremeter va a ser el artista. El artista, como bien saben, va a ser aquel individuo que va a crear justamente las obras artísticas o objetos estéticos, ya quedamos que es lo mismo. En ese sentido, el artista va a generar sus propias reglas creando obras estáticas que puedan ser contempladas o percibidas de alguna forma sensorial. Aunque en este caso voy a agregar que no necesariamente son obras estáticas, a lo mejor pueden ser obras en movimiento como lo que demuestra el arte contemporáneo, ya sea el happiness, ya sea el performance, o otro tipo, digamos, de, digamos, formas de arte. Esto lo voy a ver un poco más adelante, pero sí lo vamos a ver en en este tema. Ahora, el artista va a rematar porque va a empezar a cuestionar la estética. Como les dije, la estética tuvo que evolucionar, porque empezó una etapa muy básica, muy canónica en la parte griega. Entonces, de alguna manera cuestionaba la estética, porque ¿cómo es posible que solamente eso lo maneje como arte y todas las demás expresiones que pasa? Pensemos que a lo mejor si solamente toma una parte de todo lo que es el arte, entonces todo lo demás ¿qué es? Es un juego, es arte espontáneo, o sea, ¿qué es? El artista se va a empezar a preguntar sobre esto y por esto va a remeter contra la estética. Y finalmente va a aparecer el filósofo, y el filósofo también va a remeter. En este caso, el filósofo va a cuestionar el estudio de la estética en sus cánones clásicos, puesto que se pregunta si está tomando en cuenta lo suficiente su labor en el ámbito de estudio de la misma. ¿En qué sentido? También le va a preguntar a la estética, ¿realmente estás considerando todos los aspectos para considerar a una obra estética una obra de arte? ¿O solamente te estás basando en lo muy básico y no contemplas las propias expresiones que se van generando a través del tiempo? Es en este momento que todos estos 5 personajes están cuestionando la estética. ¿Para qué rayos existes? Y justo para ello es que tenemos que entender un poco a la estética, pero desde su parte muy básica. ¿En qué sentido? Vamos a hablar de las bases de la estética para poder entonces entender cómo es que se va a figurar en la actualidad y cómo se va a manejar y cómo se acredita en el futuro. Y bueno, para empezar, vamos a entender que la estética va a basarse en los cánones clásicos, que básicamente es lo bello, y por eso esta parte se llama la estética como filosofía de lo bello. Y bueno, para empezar, vamos a tener que entender que para Platón en su momento va a decir que la belleza existe por sí misma, uniforme, siempre y tal que las demás cosas bellas lo son, porque participan de su belleza, y aunque ellas nazcan o perezcan, ella nada gana, pierde ni se inmuta. ¿A qué se refiere esto antes de seguir con el resto? Si se acuerdan de esta diapositiva cuando vimos el banquete de Platón, yo les decía que la belleza ellos lo van a concebir como la mezcla de lo bueno y lo mortal. Básicamente yo busco algo que nunca desaparezca, que siempre exista, que siempre me recuerda lo que es hermoso, lo que es precioso, lo que es perfecto. Entonces, en base a este razonamiento, es que vamos a tener a la estética como eso, un objeto hermoso, bello, perfecto, lo mejor del mundo, y por lo tanto eso es lo que va a perseguir la estética, en base a la proporción,
en base a, digamos, esta parte, digamos, de los estándares clásicos de la belleza, etcétera. Ahora, esta idea se va a generar justamente en base a la proporción, porque tenemos que entender algo. Lo bello siempre va a ser proporcional. Y es entonces cuando esta idea se va a retomar de los presocráticos. Los presocráticos decían que nada que sea bello lo es sin proporción. Es decir, todo lo que sea bello de una u otra manera va a tener que llevar cierta proporción para que pueda ser considerado como tal. Si algo no es proporcional, no es bello. Según desde la perspectiva de los presocráticos, tomada después para Platón y finalmente tomada después para la estética con respecto a la rama de lo bello. Ahora bien, lo bello está presente en todas las percepciones de la estética. Y de hecho, para adelantarles un poco el tema, lo bello va a ser una rama de la estética, aunque no va a ser la más importante, pero ciertamente va a ser la base. Y ahora entonces tenemos que en sus principios, en sus bases, la estética iba a ser conocida como la ciencia de lo bello. Se va a dedicar justo al estudio de la proporción, al estudio de la perfección y al estudio de los estándares canónicos y clásicos. Ahora bien, para ejemplificar esta parte, entonces tenemos justamente esta parte de la proporción con respecto al número de cabezas que debe tener el cuerpo humano para ser anatómicamente perfecto, la proporción áurea, la proporción propiamente estética y demás. Entonces, los ejemplos que traigo aquí, no sé si sabían, pero en el ámbito del dibujo se decía que, por ejemplo, la proporción, digamos, perfecta de un ser humano para poder dibujarlo son 7 cabezas y media. Entonces, si tú divides tu dibujo de un humano en 7 partes y media, entonces teóricamente, si mide tal cual eso, tu dibujo está perfectamente, digamos, proporcionado. En cambio, si no es así, tienes que checar en dónde te equivocas para poder corregir esa proporción. Por otro lado, esos estándares no van a venir necesariamente de los griegos. Va a tomar un modelo desde los egipcios, porque los egipcios fueron los primeros en considerar esta parte de las 7 cabezas y media, y los griegos lo van a adaptar a su propia cultura, lo van a refinar y finalmente lo van a concebir para poder crear pintura, dibujo, escultura, arquitectura, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos construcciones de ese tipo. Porque entonces les presento de manera más formal a la espiral áurea o la espiral dorada. Esta espiral es una espiral que nos va a permitir proporcionar pero de manera áurea. Es decir, normalmente las proporciones pueden ser un tanto confusas porque normalmente son un asunto más genérico, más mecánico ese asunto. Sin embargo, la proporción áurea se basa en una medida natural que se basa justamente en la naturaleza. De hecho, se dice que nosotros los seres humanos somos proporcionalmente perfectos en cuanto a manera áurea. Es decir, si tú te mides desde una perspectiva áurea, tú eres proporcionalmente perfecto. Y este es un dato curioso para más adelante, si les da, digamos, si les llama la atención. En el Museo del Universum, en la sala justamente de matemáticas, no sé sinceramente si ya recuperaban el compás o no, pero te dan un compás especial ahí, que justamente es un compás áureo. De tal manera que si a ti te medían con ese compás, demuestran que áureamente hablando eres proporcionalmente perfecto. Porque los seres humanos estamos, digamos, creados, o más bien somos físicamente hablando perfectos en la medida en cuanto a la proporción áurea. Ahora, los griegos retomaron esta parte de la proporción áurea porque justo ellos creían que como lo único perfecto, lo inmortal, lo realmente bello iba a encontrarse en la naturaleza, entonces todo lo que creaban tenía que ser en base a la proporción áurea. Por eso su arquitectura tenía una proporción áurea, por eso la pintura tenía una proporción áurea. Bueno, ese es Botticelli, entonces esa no cuenta, pero la escultura era proporcionalmente áurea. Entonces, toda esta parte de la proporción áurea va a venir justamente desde los griegos, porque buscaban esta percepción, esta perfección que solamente se encontraba en la naturaleza. Y por ello es que tenían este asunto de esta proporción.
Ahora, más adelante no son los únicos que van a basarse en ella. Botticelli, por ejemplo, que es un pintor muy reconocido, va a usar esta proporción en sus pinturas y muchos otros artistas van a hacer igual. Ahora, la proporción áurea no es la única forma en cómo se va a proporcionar para generar esta perfección que busca esta parte de lo bello. Vamos a tener esa clase de trazos para poder generar espacios, digamos, adecuados para poder generar un dibujo anatómicamente correcto. Esta parte, digamos, de la división en base a cuadrados y a círculos, o propiamente un diagrama con respecto a puntos de fuga y demás. Ahora, toda esta parte va a ser importante porque de nueva cuenta me va a determinar entonces si, digamos, mi objeto va a ser proporcionalmente correcto y se va a acercar a la perfección, que me indica que debe ser lo bello. Ahora bien, entramos en la siguiente parte y eso es la estética como filosofía del arte. Habría que preguntarse en este punto, ¿por qué la estética como tal se tardó tanto, digamos, en acuñarse como una, pues sí, como una rama filosófica, ¿no? O sea, como ¿por qué se tardó tanto? Porque ya dijimos que no va a ser una filosofía exactamente tan antigua, no va a ser como más nueva. Y ya dijimos que se le va a acuñar ese término hasta el siglo XVIII. Pero aquí vendría a preguntarse uno por qué se tardó tanto en, digamos, a poder acuñarse ese término. Y la respuesta es la siguiente. La razón principal por la que la estética fue considerada de manera tan tardía por la teoría y el campo artístico fue debido a la región y al pensamiento humano del pasado antes del siglo XV. Lo bello, y especialmente la habilidad de crear, era una cualidad atribuida únicamente a Dios, por lo que la religión tuvo un peso enorme en la transformación y desarrollo de la misma. ¿A qué se refiere este apartado? En este punto lo que ocurría es que, digamos, ¿cómo decirlo? La religión tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad, estamos de acuerdo. Yo hablé de ello cuando les hablé un poco de la historia propiamente de la filosofía y les decía que en la Edad Media especialmente hubo un retroceso muy fuerte debido a la religión. Entonces la religión va a imponer en este punto que justamente la habilidad de crear va a ser una cualidad que solamente va a ser propia de Dios. Y entonces aquí cabría preguntar, bueno, entonces si no eran artistas, ¿cómo llamaban a las personas que pintaban o hacían escultura, etcétera, etcétera? Bueno, en este momento, como no se les acuñaba el término de artistas, se les va a acuñar el término de artesanos. Los artesanos van a ser todos iguales para la iglesia. Cosa un poco compleja porque el artesano y el artista tienen como puntos, digamos, diferentes de enfoque. Lo vamos a ver. Pero bueno, el punto aquí radica que como la iglesia no permitía esta separación, esta autonomía, es entonces cuando va a ser un poco más complejo hablar de términos estéticos, porque no se le va a permitir deslindarse de. Y por lo tanto, esto va a llevar a que esta independencia que va a generar la estética tarde mucho tiempo en poder crearse debido a esta concepción de que el artista no es un artista, sino un artesano. Y es por eso que el Renacimiento va a ser una época muy importante para la historia del arte, porque entonces se va a generar el término, ahora sí, de artista. Y entonces van a aparecer personajes como Caravaggio, como Rafael y como Leonardo da Vinci, que van a ser considerados ya no artesanos, van a ser considerados artistas. Y aquí se va a generar lo siguiente. Se genera la concepción de el arte como una actividad humana autónoma, es decir, no van a considerar que Dios es el único que puede crear cosas, no. Ahora van a ser que los seres humanos van a poder también generar objetos por su cuenta, crearlos por su cuenta, y, y entonces el arte es una actividad autónoma. Ahora, el artista con su personalidad propia, original y creadora va a adquirir una ciudadanía propia diferente al artesano. Es decir, el artista va a hacer una cosa y el artesano va a hacer otra. Ya no los van a decir que son lo mismo, porque como les acabo de mencionar, cada uno va a tener como su propio enfoque. Cada uno va a tener su propósito y un por qué va a realizar como ciertas acciones.
Y aquí cabría entonces a preguntar, ¿qué es el artesano y qué es el artista? Pues bueno, primero vamos a hablar del artesano. Y el artesano aquí dice que es la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico y modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril. ¿A qué se refiere esto? El artesano va a crear de alguna manera sistemática o mecánica hasta cierto punto, si lo quieren ver así, objetos para poder, digamos, ya sea para su consumo personal o para venderlos. Pensemos en las personas que hacen, por ejemplo, ollas de barro, o tazas, o vasos, o los que hacen, por ejemplo, tejido con palma, que hacen, no sé, hamacas, no sé, abanicos, qué sé yo, o inclusive los que hacen muñecas propiamente para su venta. Toda esta parte es de la artesanía, pero su objetivo es justamente, basado en su propia cultura, crear objetos para, digamos, vender y pues obviamente mostrar de dónde provienen, ¿no? Por otro lado, el artista va a ser un tanto diferente, en la medida de que va a ser una persona que cultiva algunas de las bellas artes, pero específicamente esta persona que se va a cultivar en las bellas artes va a basarse en la creación de objetos, pero únicos. Él no va a buscar hacer una serie como de algo en específico, sino va a ser un objeto único que va a tener como objetivo generar una sensación estética. Vamos a hablar de esta sensación más adelante, pero va a ser importante porque entonces la labor del artista y la labor del artesano va a ser diferente. Nunca van a ser lo mismo porque el artesano va a buscar simplemente este asunto, digamos, útil o este asunto cultural o este asunto monetario, mientras que el artista va a ser más allá. ¿En qué sentido? Por supuesto va a buscar ese asunto monetario, pero también va a buscar una situación, digamos, sensorial y en lo que va a evocar en el espectador. Por eso va a ser diferente una y otra. Y, por ejemplo, ya regresando justamente al Renacimiento, vamos a tener esos artistas que van a ser importantes para su momento. Y, por ejemplo, si recuerdan a Da Vinci, Da Vinci va a ser importante porque va a pintar a la Gioconda, porque va a generar varios estudios, digamos, importantes para su época. Y Rafaelo va a pintar muy similar a Da Vinci, pero justamente basado ya en su posición como artista. Yo sinceramente creo que el más importante de este momento va a ser Caravaggio, pero porque os va a mostrar una forma muy interesante en cómo se puede manipular la estructura del poder. ¿En qué sentido? En el Renacimiento, la iglesia todavía predominaba en el ámbito, digamos, específico con respecto a la forma en cómo dominaba la población. Entonces, de alguna manera, la iglesia todavía, pues, de alguna manera infundía como cierto miedo, cierto poder. Ahora, pasa algo muy chistoso porque entonces como la iglesia todavía manejaba como cierto poder, entonces ciertas prácticas eran todavía pues muy mal vistas, para empezar la homosexualidad. Y es algo interesante porque justamente Caravaggio era homosexual. Ahora, ¿cómo le hace este personaje para sobrevivir a una época que todavía era muy conservadora en este tipo de temas que pues eran delicados? Pues bueno, resulta que para Caravaggio lo que lo salvó fue justamente su talento. Caravaggio fue descubierto por me parece que fue un arzobispo, no les podía asegurar al 100 porque no lo recuerdo en su totalidad, pero fue descubierto por una entidad de la iglesia y esta le gustó de alguna manera el trabajo que Caravaggio hacía, porque Caravaggio pintaba perfectamente desde que era muy muy joven. Entonces, como le gusta su trabajo, le permiten trabajar, digamos, en base a la iglesia y entonces Caravaggio se dedica a pintar justamente temas tanto religiosos como propiamente, digamos, de su propia estirpe. Y va a ser protegido porque si bien va a ser un artista con un temperamento muy fuerte, va a ser un artista que además va a ser homosexual, como a la iglesia le gusta cómo trabaja este personaje, le van a perdonar estas faltas. Entonces al final se demuestra que el artista de alguna manera tiene ese chance como de deslindarse de la sociedad siempre y cuando tenga un talento para poder, digamos, convencer, digamos, de que es útil. Que en este caso Caravaggio lo era por esta, digamos, circunstancia. Ahora, Caravaggio va a ser importante porque de alguna manera nos va a generar un modelaje a través de la luz. Si se fijan en la pintura que ahorita estoy enseñando en pantalla, es una pintura realmente muy oscura, pues si se fijan los personajes se alcanzan a distinguir perfectamente debido al modelaje que hace Caravaggio en base justamente a la luz.
Y pues Caravaggio va a pintar temas muy lúgubres, muy escandalosos en ciertas pinturas, pero finalmente, digamos, por la técnica que usa, por la forma en cómo, digamos, expresa esta clase de imágenes, es que aún así se le va a respetar debido justo a la forma en cómo va a contribuir a la historia del arte. Y bueno, esto lo vamos a ver así en la clase. Ok. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda al respecto, chicos? Con respecto a lo que hemos hablado. ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, con ustedes plan para las siguientes clases. Den un segundo.